Este programa es una presentación de... Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Más adelante vamos a estar con la pediatra Claudia Romero, que es la nueva presidenta del Instituto de la Niñez y la Adolescencia, el INAU, ese enorme organismo estatal con un enorme presupuesto y una enorme responsabilidad de tratar a los más débiles, entre los débiles, y que ha venido de crisis en los últimos años. Vamos a ver qué tenemos por delante. En este primer bloque, y arrancando el ciclo que ya venimos desde hace un par de años con la ALADI, y tenemos nada menos que a su secretario general, Sergio Abreu. Sergio, gracias por estar. Un gusto, como siempre. Muchas gracias. Estamos con Fede Comesaña. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Y con Ricardo Galarza. Hola, buenas noches. Porque vamos a dedicar este primer bloque con Sergio a hablar de esta especie de desorden internacional que tenemos, ¿no? Porque la verdad que todos los días nos despertamos con una noticia, con una mala noticia nueva. Y bueno, Ricardo, que es un experto en temas internacionales, Fede, que lo puede enfocar desde el punto de vista económico, con todo lo que se nos viene, con esta ola proteccionista, ¿verdad? Que tanto mal nos puede hacer. Y bueno, Sergio, que es un hombre que está en contacto no solamente con los países que involucran a la LAI, sino con gente de otras regiones muy importantes, lo sabemos porque lo conversamos privadamente con él a veces. Qué lindo poder divulgar esas conversaciones que tenemos contigo. Esas terapias, terapias geopolíticas. Se nos arma un lío diplomático de aquello. Sí. Así que bueno, arrancamos muchachos. Ricardo, tirá. Bueno, no, efectivamente se viene una época de grandes transformaciones, así lo dicen todos los análisis. Y te quería preguntar, a propósito de eso, ¿cómo se para Uruguay? ¿Cuáles deberían ser sus prioridades en términos de política exterior? ¿Hacia dónde debería enfocar sus relaciones internacionales? Orsi ha hablado de ir bajo el estribo o algo así, creo que fue la metáfora de Itamaraty. Eso durante el primer Lula era una garantía, ahora el mundo ha cambiado. ¿Cómo lo ves tú? Es que el mundo ha cambiado toda la región. Quizás el Uruguay tenga un elemento diferencial, que es su estabilidad política. Sus partidos políticos, que están acostumbrados a rotar, no tienen ese tipo de crisis que existen en muchos lugares, donde la polarización de las quejas y los aspectos políticos están más privilegiando a sacar un gobierno que a apostar a lo que piensa el gobierno que puede ser. El Uruguay es una excepción en esto. Lo digo con absoluta convicción desde el punto de vista de la ALADI, incluso en su estabilidad política y en su rotación de poder democrático. Y no es poca cosa. En Uruguay gobernó 15 años el Frente Amplio con mayorías parlamentarias y perdió el balotaje por 30.000 votos en la última elección, y el gobierno se entregó, como se hizo ahora, sin ningún tipo de aspavientos ni de quejas, simplemente como parte de las reglas de juego que no son hoy, desgraciadamente, las mismas que se ven en toda la región en particular y en el mundo. Pero también el caso del Uruguay, como en otros países, la geografía es la madre de la historia. Es decir, el Uruguay no se puede, como otros países, como México, por ejemplo, no se puede mudar. Y si no se puede mudar, tienen una dependencia geográfica, geopolítica, comercial y sobre todo en materia de infraestructura, que necesita el acuerdo con los demás socios, por decir así, de lo que es este Mercosur, que está sufriendo una debilidad realmente, casi diría, existencial desde mi punto de vista, desde el punto de vista del comercio. Entonces, todo esto hace que la inserción externa hoy no sea más ideológica, no haya alineamientos de un lado y del otro. Lo más importante acá es no alinearse, porque nadie sabe con quién se va a alinear y de qué manera. Y sobre todo quiénes son los socios o los grandes socios
que pueden ser parte de una agenda global, pero que no necesariamente pueden ser parte de la agenda de un país como el Uruguay o como puede ser el Paraguay o el Ecuador, los países más chicos. El ser nacional de un país chico no es una condición, es una profesión. Y tenemos que vivir con dos grandes socios nosotros que de tanto que nos quieren, cada vez que nos abrazan, nos ponen a borde del paro respiratorio. Y entonces esto significa una estrategia y un pensamiento estratégico, y un pensamiento crítico y estratégico. Fíjate lo que me estás diciendo, hace poco se cumplieron 30 años de la fundación de la Organización Mundial de Comercio, 30 años, que fue el hito histórico más importante del comercio mundial, porque centralizó 122 países en reglas de juego, que sujetos obviamente a la liberación comercial y sobre todo a principios que daban seguridad jurídica. Hoy esa Organización Mundial de Comercio y el multilateralismo comercial están en absoluta crisis. Y hoy los aranceles, que son los impuestos, que antes eran la barrera más importante del viejo modelo proteccionista, son las normas y restricciones no arancelarias. El dumping, las cláusulas de salvaguardia, bueno, los temas sanitarios, todo lo que nosotros sabemos que son los que los países utilizan para protegerse sin necesidad de utilizar los aranceles. Y esto no está ajeno al Uruguay. Porque en el caso, digo al Uruguay, a la región, porque el Brasil acaba de aplicar un dumping a la leche uruguaya, muy discutida desde un punto de vista técnico, estoy hablando porque es un tema que también se conversa en la LADI. Y los países que son economías importantes, como el caso de Brasil o el caso de la Argentina, con todos sus problemas, pero con la importancia que tiene, a veces en estos procesos de integración no están acostumbrados a pagar los costos del liderazgo que tienen. Son arrestos de nacionalismos territoriales, de estados, de determinados, que van cambiando, diríamos, en el nuevo sistema político, que es otro tema el mundo del populismo. Ahora, esto que ya le paso, Fede, pero esto que vos decís normalmente nos impactaba directamente cuando teníamos una crisis en Brasil, una crisis en Argentina, digamos, ¿no? Pero ahora la crisis o estas olas proteccionistas y estas crisis que rebotan nos están llegando un poquito más lejos, ¿no? Pero tan lejos nos está llegando que a veces no somos conscientes de la fuga hacia adelante que tenemos. Por ejemplo, el principal socio del Brasil, sin preferencias y sin acuerdo, es China, principal socio comercial. También los de Uruguay, de Argentina está ahí, de Chile, Perú, Ecuador, todos ellos tienen zonas de libre comercio, no digo Brasil y Argentina, el Pacífico, ahora con China, con Estados Unidos, que aún las mantiene, y con la Unión Europea. Entonces, todo eso significa que ya no existe aquel concepto de la integración regional donde nos otorgamos preferencias de forma recíproca. Porque desde que México firmó su zona de libre comercio con Estados Unidos en 1994, no extendió ninguno de los beneficios de esa zona de libre comercio al resto de sus socios de la LADI como lo disponía el Tratado de Montevideo. Ni tampoco lo han hecho los otros países que han celebrado todos estos acuerdos. Entonces, ¿esto qué significa? Que lo que sucede hoy es de alguna manera también lo que empezó a suceder en un continente, en una región, que por no ser un punto de referencia y por no tener la relevancia geopolítica, fue tomada en cuenta como debería haber tomado en cuenta. Entonces, este tema de un país como el Uruguay, que debería, con su política externa, que la ideología ya no está, porque nosotros vemos el mundo como ha cambiado, es el mercado. China es el principal socio del Uruguay, no tiene preferencia, también el de Brasil tampoco tiene preferencia, el principal socio de Alemania, un déficit comercial de Estados Unidos de 300.000 millones de dólares que tiene con China, el principal exportador de bienes del mundo, principal exportador de bienes del mundo y el tercer exportador de servicios del mundo. Muy bien. Y ese es el mercado. ¿El mercado tiene ideología? No, China no es imperialista, nunca lo fue, al viejo modelo. No va a ocupar ni va a molestar a ninguno de nuestros países en términos territoriales, ni invasiones, ni nada que se le parezca. Lo que hace es una estrategia geopolítica. Ni intervenciones tampoco. Ni intervenciones. Ahí está el tema. Exactamente. Y además sabe y negocia,
porque tiene tiempo, paciencia y otra filosofía. Yo diría que ya ni siquiera es un tema totalitario, hay un aspecto que yo he visto por lo menos de una filosofía de Confucio que es parte también de toda esa cultura y de esa estrategia china que hoy se inserta en el mundo. Entonces cuando empieza en este tema, ¿por qué lo traigo a colación por el tema del Uruguay? Porque es el tema, no solo el Uruguay, el tema que deberían ver todos estos países de la región. Región que va camino a la irrelevancia. De la misma manera, o de la misma forma que hasta amenaza la Unión Europea en la situación que está atravesando, con otro nivel de desarrollo y todo lo demás. Entonces, no vamos a estar en el nuevo comercio norte-norte. Solo México tiene una característica especial por razones geográficas y geopolíticas y asimétricas. 80% comercia con los Estados Unidos, así que podrá tener un discurso muy lindo, pero su nueva presidenta, la primera presidenta mujer y judía. Es interesante lo que decís de Europa porque yo lo pienso constantemente, ¿no? Fíjate que hablamos de todo esto, ¿no? Y hablamos de Estados Unidos, hablamos de China, ¿no? Los ecos, pero Europa no aparece en la discusión, no aparece. Es una cosa que de verdad me llama mucho la atención, pero es todo un tema. No, Fede, pero sí. el gran tema de Europa es el tema demográfico. En 1900, se lo contaba, Europa tenía la misma población que África. Hoy África va a tener 2 o 3 veces la población de Europa. En Europa, que es una sociedad rica, ¿qué características tienen las sociedades desarrolladas? Pocos hijos y gente que vive bien. ¿Qué característica tiene África, que es el continente que viene ahora? Muchas familias, muchos hijos y gente pobre. ¿A dónde van estos señores? Y las señoras y todo. Y se van a Europa. Porque van a emigrar a donde pueden vivir mejor. En esa explosión demográfica que en poco tiempo van a ser África 2, 3 veces lo que es Europa, ese excedentario de gente joven que quiere... Bueno, ese es el gran problema que se está planteando en Europa, entre otras cosas, con lo que el racismo y los enfrentamientos que se dan, eso que le llama la extrema derecha, que no es un tema de extrema derecha ni de izquierda, es un tema de viejos nacionalismos, de gente que no está acostumbrada a convivir con alguien de color ni de otra religión. Y que de alguna manera pueden convivir, pero tampoco están muy cómodos. Resultado, las elecciones en Alemania, por ejemplo, para un ejemplo. Perdón, No, por favor. En un mundo que está cambiando y está cambiando rápido, y una de las principales características que tiene es justamente la incertidumbre que generan esos cambios, es que podemos especular con distintos escenarios. Y en esos múltiples escenarios, ¿hay alguno en el cual Uruguay pueda haberse beneficiado de estos cambios? Sí, el Uruguay y la región tiene un tema muy pendiente. Más allá del comercio, el profesor Abadí decía 3 cosas del Uruguay, ¿se acuerdan? Frontera, pradera, puerto. Muy bien. Y eso es una posición, no nos mudamos. Pero tenemos una hidrovía, por ejemplo, que tiene la misma extensión que el Rin, 3.300 kilómetros. Hace 30 años o más de 30 años que no está todavía actualizada. Ni para sacar los productos, ni para facilitar los países de mayor dificultad, como el caso de Paraguay y Bolivia, que no tienen salida al mar, ni tampoco no hay voluntad política de los países grandes, decir, bueno, vamos a ver que los peajes unilaterales, que esto, que lo otro. El Uruguay necesita pararse en la región para que las cadenas de valor que tiene puedan ser más competitivas, aprovechando, entre otras cosas, el transporte. Y el transporte fluvial de la hidrovía que hace la diferencia. El transporte carretero ya no está, y ya está que decir en términos de costo. Esa es una... Ahora, decir, bueno, yo voy a seguir tal política de tal país o tal otro. No. Yo en general digo esto porque la ingenuidad, no estoy calificando esto al gobierno, la ingenuidad a veces, en general, históricamente ha sido, bueno, yo soy vecino de fulano. Los intereses... Pero yendo a la pregunta de Fede. ¿Hay algo que nos beneficia? Sí, nos beneficia una política de infraestructura, de salida de los productos, de conexión con el Brasil, que tenemos que adelantar. Por ejemplo, la Laguna Merín, el dragado de la Laguna Merín, el salida de los productos por el lado del Brasil. Todo eso está en veremos. Y en veremos porque lo tenemos que hacer todos nosotros.
Lo que sí también tenemos que defender es el otro tema, que son las micro y pequeñas empresas, que pierden competitividad. Y el Uruguay debería tener una política, el Uruguay, todos los países, ahora vamos a ver, una política de fronteras más ágil. ¿Cómo es posible que nos llenamos la boca de la integración latinoamericana y un camión pueda pasar 3 días para pasar una frontera porque le dicen que el camionero tiene pie plano? ¿Eso qué? ¿Eso es integración? No, eso son nacionalismos interpretados en forma dual con un discurso latinoamericano del siglo XX y no del siglo XXI. Es la modernidad, es la productividad, es lo digital que está viniendo en términos, y es la brecha social, que cada día se profundiza más. No digo en el Uruguay, que tiene una característica muy especial. El Uruguay, por ejemplo, tiene solamente un registro de 22% de empleo informal, 22. El promedio de América Latina es más del 50, más o menos. Bolivia tiene 90, Perú 70. Empleo informal quiere decir gente que no tiene derecho a la salud, ni tiene derecho a su jubilación, ni tema de política social. El Uruguay es el más bajo de todos, 22%, más allá de su tasa demográfica muy baja. Eso tendríamos que aprovecharlo. Pero el resto va para abajo. O sea, no hay otros beneficios. El resto, Ante la pregunta de Fede, digamos. ¿el resto de qué decís tú del Uruguay? ¿Los beneficios? ¿Hay beneficios o más bien lo que hay son cosas negativas? No, hay beneficio en el mercado. Se habla mucho de que Brasil se va a ver beneficiado de la guerra comercial porque China le acaba de imponer aranceles, digamos, en represalia al agro estadounidense. Sí. Uruguay también se podría haber beneficiado en eso, o ya está la No, cuota eso nuestra va a con ser, China? se puede beneficiar, pero Uruguay tiene un acceso al mercado, por ejemplo, de 20.000 toneladas de carne sin aranceles, que negociamos en su momento. El Uruguay no tiene problemas en el acceso al mercado en general, lo que necesita es competitividad, quiere decir que los costos no sean muy altos. Y eso el Uruguay no tiene. También necesita acceder al mercado brasileño. Bueno, este tema del dumping de la leche, nada menos que la cadena láctea nuestra, que son micro, pequeños y tamberos, dicen, no, señores, ustedes están haciendo dumping a una cooperativa que tiene un esfuerzo enorme y simplemente sin justificarlo, no tiene que ser una acusación, digo, objetivamente esto es así. Cada uno empieza a defender su tema. Lo que le pasó al Uruguay con los puentes de la Argentina fue algo que la violación más sistemática de los derechos humanos. Menos mal que eran gobiernos amigos, ¿no? Pero interrumpirle a un país los 4 puentes, los 3 puentes que tiene cuando su principal ingreso en la balanza de pagos es el turismo, por un capricho de un presidente o un mal humor de un presidente, bueno, ¿eso terminó? No terminó. Ahora, para concretar, ¿no le vamos a vender más carne a China, pensás vos? ¿O si No, hay le vamos a vender, le vamos a este vender. tema, Le vamos a vender. China además es un país, pero China está aplicando cláusulas de salvaguardia ahora a la carne. Y se le aplica a Brasil también, para Brasil y Argentina. Pero cuando aplica cláusulas de salvaguardia son cláusulas, bueno, aquí no me entran. Y China va a administrar todo ese tema. Tampoco, y vamos a decirlo con total franqueza, para un país chico como el Uruguay, el Paraguay, la China no se le mueve un pelo. La estrategia de estos países es una reunión entre los dueños del barrio, por decirlo así. Te cambia un calefón por una bicicleta. Ahora, ¿queda uno por el camino? Sí, siempre queda uno por el camino. Que lo que está haciendo, lo que va a hacer Trump con los señores chinos, que ya lo hizo con el aluminio y el acero en su primera gestión. Sí, y lo hizo acá en Brasil. Claro, y van a administrar comercio. Y ese es el gran drama. Cuando administran comercio los países chicos, tienen que tener una cadena de productividad eficiente y tienen que buscar mercados. Ahora, si somos parte del Mercosur, somos el único bloque que no tiene un solo acuerdo con ningún extra bloque fuera del mundo, fuera del Mercosur. Ni con China, ni con Estados Unidos, ni con Europa. Como bloque. Como bloque. Entonces yo digo, ese bloque, con una asimetría tan fuerte y esa polarización política que existe objetivamente entre presidentes, que ahora últimamente la diplomacia presidencial la ve cómo se insulta uno al otro. En el medio de esto está el Uruguay, los países chicos, y dicen, ¿y ahora qué hacemos nosotros? ¿Y qué vamos a hacer? No, usted se queda tranquilo, porque si usted quiere salir por las suyas, le vamos a aplicar todas las medidas que podemos aplicarle simplemente por la asimetría. Es decir, el grande puede con el chico.
Entonces, el error sería decir, somos ideológicos. No, ahora es el mercado. Es el que manda, Fede. Con esta Europa que hablábamos recién, ninguneada, apaleada, ¿es más fácil o es más difícil concretar esta última fase del acuerdo Mercosur-Unión Europea? Yo creo que va a ser muy difícil de concretarlo, ojalá se concretara, pero el tema siempre sigue siendo el proteccionismo agrícola. Francia todavía sigue con el proteccionismo agrícola con aranceles, subsidios y apoyo directo, y no lo ha modificado. Entonces, ¿qué es lo que levanta? El tema del medio ambiente. ¿A dónde le apunta? Le apunta al Brasil por el tema del Amazonas. Entonces, todos esos pretextos de los dos continentes, los tres países, vamos a decir, la Unión Europea, Estados Unidos y China, que son los que más contaminaron el mundo, los que han contaminado el mundo sin límite, ahora le dicen a los países más débiles, le dicen, no, usted no puede exportar carne porque usted deforesta en esto, con toda la razón que pueda tener. Entonces, ¿cuál es el tema? Es que hay intereses tan fuertes en juego hoy y la irrelevancia de América Latina, si existiera, porque América Latina no existe, existen varias Américas Latinas. La estrategia del Mercosur y la estrategia de los países ha sido aislada. Unos van con la zona de libre comercio con Europa y Mercosur no ha logrado ninguna. ¿No ha logrado por qué? Las compras gubernamentales y todo lo demás. ¿Y por qué? Porque las economías más grandes dicen yo voy a negociar más lo que me duele y las economías chicas, como me dijo una vez un canciller de un país de Sudamérica que no hablaba español, que me dijo, Sergio, tenelo bien claro, la cola no mueve al perro. Entonces yo le pregunté, ¿y quién es el perro? Eu. Vamos a decirlo así. Ah, sí. Y si el perro no está contento o está contento y no tiene cola, ¿cómo hacemos para saber? Fue una salida dialéctica, pero cuando dice la cola no mueve al perro, es lo mismo que hace Estados Unidos con sus socios más chicos, lo que hace China con sus socios más chicos y lo que hace Europa con sus socios más chicos. Entonces, es la asimetría. Ahora, nosotros tenemos que nuestras políticas tienen que ser un poco más coordinada y del pensamiento de mediano plazo, estratégico. Tenemos que pensar más allá de una elección. Acá todo el mundo cree que el Uruguay se decide en una elección en 4 años. No, señores. Sigamos avanzando. Bueno, discúlpeme hoy la terapia me ha dado por No, está bien. Volviendo a Europa, entonces, ¿cómo ves el avance? Vos decís que no hay extrema derecha, digamos, de los populismos. Entonces, y la irrelevancia que mencionabas es notoria. ¿Vamos entonces hacia un mundo de zonas de influencia con China, Estados Unidos y es un reparto de poder de vuelta. Como en la época de la Guerra Fría casi. Pero esta guerra, en vez de ser de guerra política, ideológica, es una guerra comercial y tecnológica. ¿Qué quiere decir? Bueno, ahí tenemos a los señores que están sentados al lado del presidente Trump, a Musk, todo. Bueno, ¿qué son? La señal que Estados Unidos le dice al sistema tecnológico chino, que tiene Huawei, ahora el Deep 5G, toda la cosa, ¿qué quiere decir? Que China le está compitiendo a nivel tecnológico a los Estados Unidos. Y se viene esa guerra también, ¿no? Y esa guerra también. ¿Y cuál es lo que yo estoy pensando en términos de voz alta? Si Estados Unidos que va a desarrollar una estrategia de proteccionismo a sus sistemas industriales internos, porque es lo que está haciendo. Sí. ¿No irá a distraer toda esa política de carácter de innovación tecnológica y los recursos? Es muy probable. Para seguir compitiendo. Y en todo caso, ¿quién regulará los grandes imperios digitales, como dice Harari en su libro Nexus, los que se vienen? Porque hay una diferencia que un día lo vamos a ver, la diferencia de la descentralización y todo demás. Este mundo de los imperios digitales no llegará a la casa de cada uno y va a manipular hasta la opinión y la idea de cada persona sin que pueda tomar conciencia de los valores que va a defender. Ya está planteado eso, digamos, ya está planteado. Ya está planteado. ¿Y banca Estados Unidos toda esta transformación? Es decir, el costo económico, el costo social que puede llegar a tener todo este viraje tan rápido de la política comercial, ¿soporta a Estados Unidos? Es muy buena la pregunta, porque la verdad es que si uno se protege y levanta los aranceles, lo que hace es encarecer los productos en el mercado interno. Claro. ¿Y qué es el reflejo de todo esto? La inflación.
¿Por qué? Los precios van a subir. Y el gran tema es cómo se administran las democracias de hoy, expectativas con satisfacciones. Es decir, el insatisfecho, que es la clase media o los que vivían de alguna manera, cuando empiezan a pagar más, empiezan a tener este tipo de enfrentamiento polarizado que están desvirtuando todas las democracias de otra característica. Bueno. Estados Unidos probablemente tenga dificultades de ese tipo. Yo creo que más allá de su, vamos a decir, para decirlo muy diplomáticamente, de su irracionalidad en muchos aspectos, Trump tiene raíces fundadas en la defensa de su sector productivo. ¿Lo podrá o no lo podrá hacer? Pero empieza con el aluminio, con el acero, con el 25%, negocia. Y hay que ver cómo negocian con México, que a México no lo prepotean, por razones de que no es lo mismo que pasó con Canadá y ahora está haciendo lo mismo. Lo de México para Estados Unidos es distinto el trato que le da, esa es mi visión, ¿no? Que le pueda dar a otros casos del Caribe y todo lo demás. Bueno, se nos ha ido el tiempo, nos vamos a una tanda, los dejamos a Fede y a Ricardo y en el próximo bloque hablamos un poquito más de la edad, ¿te parece? Vamos a seguir. No sé si me han visto muy pesimista, no. No. No, el realismo, Estamos de acuerdo. el realismo, el principismo, el realismo y el pragmatismo. El siglo XXI no puede ser visto con cabeza del siglo XX, menos de los países chicos. Vamos a una tanda y ya volvemos. Gracias Fede, gracias Ricardo. Gracias, Por Gabriel. favor. Gracias, Sergio. Muy bien, seguimos en la mira, seguimos con Sergio Aberg, secretario general de la LADI. Vamos a hablar un poco de las tareas o los temas que se ponen por delante de la LADI en este año, en 2025, ¿no? Las pymes siguen siendo un objetivo importante, ¿no? Exacto. Muchas de las iniciativas que tienen como un enfoque en las pymes, ¿no? Porque son entre 19 y 20 millones las pymes de la región. Y solo exportan el 1% y apenas el 3% en la parte de la región. Que eso es una respuesta a la falta de competitividad, integración de cadenas de valor y sobre todo de la brecha social que se profundiza. Nosotros queremos, con todas las pymes, hacer una plataforma digital que la hemos desarrollado para que puedan participar y que en esa plataforma digital tengan toda la información al día de todo lo que es el comercio regional, interregional y que además tengan ruedas de negocios y ya le estamos agregando una inteligencia artificial que va a ser un navegador que lo va a llevar a capacitar a todo empresario que quiera crecer sin costo, gratis, es decir, una oficina de comercio exterior gratis. Ahora, el trabajo no es fácil y la situación de la región tampoco, pero nosotros tenemos que apostar, y esta pregunta tuya que es muy oportuna, es a los instrumentos. Los instrumentos son a veces los que pueden solucionar aquellas contradicciones que pueden existir a nivel político. Sí, uno de los temas, por ejemplo, que me pasaba a Victoria es la convergencia regulatoria y la facilitación del comercio. En la facilitación del comercio es tan simple como esto. Cuando uno va a exportar a determinado país, en la región, Sí. le aplican, ¿qué quiere decir convergencia regulatoria? Regulaciones o normas que cada uno tiene y desarrolla para proteger su mercado. Y como no existen una uniformidad, cada uno tiene una gran creatividad. Entonces nosotros decimos, vamos a hacer un sistema de que las normas sean similares y que podamos de alguna forma, vamos a decir, buscar un sentido profesional a las medidas que se tomen entre todos, no aislados. Y la facilitación de comercio, a ver cómo lo puedo decir para que sea bien sencillo, es cuando uno va a pasar la frontera de un país. Y ahí le van a pedir el certificado de origen que llama bueno, estamos haciendo el certificado digital para que sea. Los países todavía no han logrado un acuerdo entre todos. Lo digital es muy importante, no se detienen en las fronteras, pueden hacer todo lo que. Hay un certificado fitosanitario que estamos uniformizando para toda la región, fitosanitario digital. Cuando hablas en plural, ¿no? Digamos, la LADI tiene un margen, en estas cosas que hablamos, tiene un margen de acción que sin pasar por encima, obviamente, de los acuerdos bilaterales y de los acuerdos dentro del bloque,
pueda canalizarlo y pueda ayudar sin violentar ninguno de esos acuerdos? ¿Me explico? Exacto. Justamente lo que son los instrumentos que están habilitados es lo que se deben usar. Pero no se usan porque a veces tienen dificultad en la voluntad política de los países. Ese es el aporte quizás mucho que puede hacer la ley, es que aquellas cosas que se pueden hacer que se no hagan. se hacen por falta de conocimiento. Porque falta, por burocracia o por lo que fuere. Pero son temas que hoy no pueden ser postergados. Sí. Porque tú tenés un puerto chino acaba de inaugurarse en Perú, el puerto de Chancay. ¿Qué tiene? Llega el camionero, le hace un reconocimiento facial, todo digital, se está conectado. El resto de América y la región no tiene ese tipo de facilidad. Y los costos para ingresar entre los camiones y las aduanas y todo demás son tan grandes que ni siquiera permiten, ¿cómo te puedo decir?, la intención de seguir en la infraestructura trabajando. Y ahí por eso hablaba hoy de la hidrovía y todo lo demás. Nosotros tenemos esa idea que estamos tratando de avanzar con bastante fuerza en este tiempo, de facilitación de comercio. Es decir, facilitar el comercio quiere decir remover los obstáculos que tiene cada empresario para poder ingresar en el otro mercado, en Brasil, Argentina o el de Bolivia. Es decir, que no se lo frene o que no tengan la modernidad que necesitan hoy. No, y realmente es importante para esto de las pymes, ¿no? Tenés una pequeña o mediana empresa y necesitas tanto formación como una mano para dar un paso, que de pronto ese paso que es pequeño te significa despegar. Exacto. Despegar en la región, despegar financieramente, despegar comercialmente, despegar económicamente. Y la LADI tiene en su página no solamente orientaciones hacia dónde ir, sino también cursos de formación gratuitos, que realmente es importante que se difunda, es importante hasta que te diría que las empresas lo difundan para que su gente pueda tener acceso a herramientas gratuitas. Y en este terreno sabemos que lo tecnológico es muy importante, ¿no? Hoy por hoy es la manera de hacer llegar, ¿no? Hoy lo digital es tan importante que uno dice, voy a exportar este vaso. Y le dice, ¿a dónde quiere? Quiero exportar un vaso desde Argentina. Muy bien. ¿A dónde quiere? Bueno, en Bolivia le compran a tanto, en Brasil a tanto, y la calidad es tanto, y la clasificación arancelaria es tanto, y la corriente es tanto, y usted puede utilizar tales preferencias, y las medidas que tiene, restricciones son tantas. Tienen información al día, la única, la más completa que hay en América. Y ahí después se dice, bueno, usted quiere hacer esto, se le hace una ronda o se contacta con las otras empresas, porque hay ahora un sistema de páginas web y todo lo demás, y hay que darle al que no tiene trabajo, al que no tiene posibilidades, esa oportunidad. Y esa oportunidad la hacemos también con dificultades, con las agencias de promoción comercial de cada país, que todos deberían conectarnos con las confederaciones de pequeñas industrias. Claro. A esa plataforma le agregamos un sistema financiero. Tienen acceso a todos los bancos que financian. Ya lo dimos el año pasado. Bueno, todo eso, y tú sabes cuál es el problema, en general, no se conoce. Bueno, vamos a tratar de ver si podemos utilizar incluso hasta nuestro canal de YouTube para específicamente divulgar los links, los sitios, para que por lo menos haya una boca más para que la gente a través de ahí pueda llegar a los lugares. Sergio, ¿te parece? Gabriel, estamos en el continente más desigual del planeta. Con la tasa más alta de homicidio del mundo, con 600.000 millones de dólares que se trafica en narcotráfico por año en América Latina, con una informalidad de un promedio del 50%. Y cuando hablamos de hermandad latinoamericana, ¿por qué no vamos a empezar pensando en los más vulnerables y le decimos a un agente de frontera que no le imponga un obstáculo que no se merece el concepto de integración que estamos hablando? Ese es el tema, es la inclusión social. No hay otra cosa que inclusión social en la integración. Lo demás, podemos hacer los discursos y ponernos a llorar con los himnos de cada país en las fechas patrias. Sergio, como siempre, te quedo muy agradecido. Gracias, como siempre, Gabriel. Un gusto poder tener esta oportunidad con ustedes aquí. Gracias. Siempre es un gusto. Nos vamos a una tanda y venimos con la presidenta del INAU.